Vamos a empezar a trabajar con trigonometría, pero en este caso vamos a trabajar con la trigonometría analítica, es decir, con una trigonometría que va a trabajar con unos ángulos particulares. Sin embargo, al principio vamos a hacer como una especie de revisión de las cuestiones métricas que aparecen en un triángulo recto, ¿sí? Porque a partir de ahí es que vamos a definir las funciones trigonométricas que son las más importantes, ¿sí? Y digo funciones trigonométricas porque le vamos a dar un tratamiento de función ahora a las relaciones métricas, ¿sí?, que se pueden establecer en un triángulo rectángulo. Seguramente para este curso o para iniciar esta clase deben tener algún conocimiento mínimo, ¿sí?, de trigonometría básica, elemental o de trigonometría métrica. Igualmente vamos a partir de las definiciones y vamos a hacer la construcción de la teoría, digamos, desde cero. Vamos a partir desde un triángulo rectángulo, ¿sí?, como el que pongo en el pizarrón, en donde, como tenemos un triángulo rectángulo, uno de los ángulos obviamente es recto, ¿sí?, y los otros dos son ángulos agudos. La idea es, si yo elijo uno de los dos ángulos agudos, ¿sí?, me quedan determinados dos lados, dos catetos, ¿sí?, además de la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa es el lado que siempre está frente al ángulo recto. Y luego tenemos esos dos catetos. ¿Cómo los vamos a distinguir? Catetos son los dos lados restantes, ¿sí? ¿Cómo los vamos a distinguir? Justamente a partir de la elección de nuestro ángulo. Si nosotros elegimos este ángulo, el cateto que está frente a ese ángulo se va a llamar cateto opuesto, ¿sí? Y el otro, el que está tocando al ángulo, se va a llamar cateto adyacente. Si nosotros cambiamos la elección y elegimos el otro ángulo, el cateto opuesto pasa a ser el que está opuesto a ese ángulo y el cateto adyacente es el que está pegado a ese ángulo. Es decir, que el nombre de los catetos depende del ángulo que yo elija, ¿sí? Muy bien, dicho y aclarado esto, nos vamos a quedar entonces con este dibujo en donde ya pusimos quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente y quién es la hipotenusa y también quién es el ángulo, ¿sí? Vamos a definir ciertas relaciones, ¿sí?, entre las medidas de los lados de ese triángulo, ¿sí? Nosotros tenemos un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa, ¿sí? Las relaciones que vamos a establecer son divisiones entre esos catetos, ¿sí? Entonces vamos a definir, ¿sí?, tomado el ángulo que nosotros elegimos, vamos a definir el seno de alfa, alfa es el nombre del ángulo, ¿no es cierto?, como el cateto opuesto, o mejor dicho, la medida del cateto opuesto al ángulo alfa, dividido la hipotenusa, la medida de la hipotenusa, ¿sí? Esta relación la llamamos seno de alfa. Vamos a llamar coseno de alfa a la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y finalmente vamos a llamar tangente de alfa a la relación que hay entre el cateto opuesto, voy a abreviar, y el cateto adyacente, ¿sí? O sea que terminan siendo tres fórmulas, ¿sí? Esta es la definición de las razones trigonométricas que nosotros vamos a tomar a partir de ese triángulo. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Seno del ángulo que estamos considerando, coseno del ángulo que estamos considerando y tangente del ángulo que estamos considerando. Muy bien. Si nosotros abreviáramos un poco estas escrituras, ¿sí?, tendríamos entonces que el seno de alfa, vamos a llamar de ahora en más con una O al cateto opuesto y con una H a la hipotenusa, ¿sí? Así que seno de alfa se transforma en O sobre H. Coseno de alfa, ¿sí?, va a quedarme A sobre H, es decir, el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y finalmente tangente de alfa va a quedar
la relación, el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Muy bien. Estas tres vamos a tomarlas como definiciones, es decir que son fórmulas, ¿sí? Una manera, por ejemplo, que tenemos de acordarnos de estas fórmulas, fíjense que la fórmula es siempre la misma, seno de alfa igual alguien sobre alguien. Entonces una manera de acordarnos de estas tres fórmulas es usar la regla memotécnica SOHCAHTOA. ¿Sí? Esa palabra rara. ¿Qué quiere decir esto de SOHCAHTOA? Quiere decir, están puestas en orden, ¿sí? Cada tres letras tengo una relación trigonométrica. La primera dice, bueno, seno opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Seno opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Esto acá me estaría simbolizando la fórmula del seno. Ahora las otras tres, ¿sí? Que empieza con C, es coseno adyacente sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente, por ejemplo, podemos tomar las últimas tres, tangente, ¿sí? Es opuesto sobre adyacente y es esta fórmula que aparece acá. Entonces de esta manera, usando esta palabrita SOHCAHTOA, nos vamos a acordar de las tres definiciones que tenemos de funciones trigonométricas, ¿sí? Vamos a empezar a decir funciones trigonométricas porque son funciones trigonométricas del ángulo alfa. Si el ángulo alfa cambia, estos valores obviamente van a cambiar, ¿sí? Eso más adelante lo voy a mostrar en un dibujo que voy a hacerles en el GeoGebra para que ustedes vean qué es, esta definición, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a quedar con esto. Muy bien. Bueno, vamos a mirar un poco cómo se comportan, cómo se relacionan el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? En un instante más, pero antes voy a definir tres funciones más, ¿sí? Estas pueden llegar a resultarles conocidas por lo menos nombres, pero estas tres se llaman las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Inversas en el sentido del producto, ¿sí? Las funciones inversas que son cosecante de alfa. Cosecante de alfa es el cociente entre la hipotenusa y el opuesto. Después tenemos secante de alfa, que es el cociente entre la hipotenusa y el adyacente, y cotangente de alfa, que es el cociente entre el adyacente y el opuesto. Muy bien, estas son las funciones inversas. Ahora, ¿por qué se llamarán funciones inversas? Ustedes habrán notado que, por ejemplo, si nosotros miramos el seno de alfa, vamos a usar acá los mismos colores, si nosotros miramos el seno de alfa y lo comparamos con la cosecante de alfa, una es inversa de la otra, ¿sí? Una es inversa de la otra, esto se ve inmediatamente, ¿sí? ¿Qué pasa si miramos el coseno? El coseno es inverso con la secante, ¿sí? Adyacente sobre hipotenusa y acá hipotenusa sobre adyacente. Y finalmente tenemos que la función tangente es inversa de la cotangente, ¿sí? Es decir que si nosotros conocemos estas tres las vamos a conocer de seguro, ¿sí? Muy bien. Vamos a mirar entonces cómo varía esto, por qué decimos que las funciones, estas son funciones trigonométricas del ángulo alfa, ¿sí? Lo vamos a mirar en un dibujito en el GeoGebra para luego después pasar a algunas relaciones. Muy bien, les voy a mostrar entonces qué quiere decir esto de que el seno, el coseno y la tangente son funciones trigonométricas del ángulo dado. Lo que voy a hacer es una construcción sencilla de un triángulo rectángulo para el cual voy a trazar un segmento, luego voy a trazar una recta perpendicular a esta recta F por el punto B, ¿sí? Y luego voy a elegir un punto arbitrario, ¿sí? Sobre esta perpendicular, de modo tal que el triángulo ABC obviamente va a ser un triángulo recto. Lo único que me quedaría por hacer es unir C con A para que me quede el triángulo, ¿sí? Muy bien, entonces, si nosotros voy a ocultar algunas letras como acá y acá que no me sirven. Muy bien, si nosotros
queremos hablar del seno, del coseno y de la tangente, ¿sí? Lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer es medir cada uno de esos cocientes. Por ejemplo, voy a tomar la medida del ángulo A, que es el que voy a elegir, ¿sí? Con lo cual, a ver, ahí está. Tomo la medida del ángulo A, acá me marcó que me puso alfa igual 33 grados, 33,9 grados, ¿sí? Entonces ahí me queda determinado o medido el ángulo A. ¿Está bien? Fíjense que si yo lo que voy a hacer es moviendo este punto C, obviamente voy a ir obteniendo diferentes ángulos, ¿sí? Diferentes medidas para el ángulo alfa. Muy bien, vamos a mirar, ¿sí? ¿Qué ocurre con por ejemplo, con el seno, ¿sí? Yo sé que CB es el cateto opuesto y CA es la hipotenusa. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, el cociente entre CB y CA. Eso es lo que me da justamente el seno del ángulo, ¿sí? Como vemos en el divisor, esto me está dando 0,57 para este ángulo de 34 grados 58 minutos. Ustedes esto lo pueden corroborar con la calculadora. Si ponen seno de 34,58, les va a devolver un número similar a 0,57, porque acá está probablemente redondeado. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que el seno es una función del ángulo? Porque a medida que yo cambio el ángulo, por ejemplo, muevo esto, ¿qué pasó? Se cambió el ángulo, pero también se cambió el valor del seno, ¿sí? Vean que el seno se va haciendo cada vez más chico a medida que el ángulo se va haciendo cada vez más chico. Por lo menos en un triángulo rectángulo, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa si esto lo ampliamos. ¿Está bien? Perfecto. Eso por un lado. Ahora, si nosotros hacemos esto mismo, pero con otro cociente, por ejemplo, podemos hacer AB sobre AC, eso va a ser el coseno, ¿sí? AB, que es el cateto adyacente, dividido AC, me va a dar la hipotenusa, y ese cociente me va a dar el coseno. Vean que si yo modifico el ángulo, ¿sí? Ese valor también se modifica. Si nosotros vemos este ángulo, este valor y este valor, tenemos el seno y el coseno, ¿sí? Vean que el seno y el coseno se mantienen, se van cambiando a medida que va cambiando el ángulo. Por eso decimos, ¿sí?, que el seno y el coseno son funciones del ángulo alfa que yo elija. ¿Está bien? Y es muy importante determinar si el ángulo alfa va a ser este o va a ser este. Siempre vamos a tomar el ángulo agudo alfa, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros definimos el seno y el coseno, y también habíamos definido la tangente. Y esto es como una especie de pequeña visualización de por qué decimos que las funciones, que estas razones son funciones trigonométricas del ángulo, ¿sí? Cambian, van cambiando a medida que yo voy cambiando el ángulo en un triángulo rectángulo. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase.